Bueno, hace unos días, se conoció la última encuesta Akbarometer Austral, elaborado por el Centro de Negocios y Alimentos de la Universidad Austral, donde dice que, bueno, sobre el índice de confianza, ¿no?, de los productores, donde dice que todavía son negativas, pero son optimistas, de a poquito se van nutriendo un poco es un indicador de nuevo. optimismo. Ya la Universidad Austral tiene también la Universidad de Itela tiene un indicador que mide en otro contexto, de otra forma, una especie de espíritu social, digamos, para llamarlo de algún modo, porque ¿qué es la confianza? Claro. La confianza es un compendio de buenas intenciones que todos esperamos de parte del Estado, básicamente. En este caso sí. Y la Universidad Austral está haciendo un buen trabajo con él. Y para adentrarnos en este tema, estamos en contacto con Carlos Steiger, director de la MBA en Agronegocios de la Universidad Austral. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Jorge Ferradas y Gustavo Sánchez Romero los saludan desde REC Santa Fe. Hola, un gusto, Jorge y Gustavo. Gracias por llamar. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas tardes. Bueno, nada, nosotros desde este humilde lugarcito valoramos mucho a los que miden. Sí. Creemos que si no se mide, no hay posibilidad de planificar, controlar, mensurar, diagnosticar, y valoramos mucho el esfuerzo que hacen muchas instituciones para tener registro de las cosas que pasan. Siempre decimos que Santa Fe tiene la suerte de tener algunos buenos indicadores que nos permiten avanzar en la vida social, económica, cultural de la provincia. Pero también nos alegra ver indicadores como el de ustedes, que están midiendo cosas nuevas, ¿no? Como es la confianza, como es lo que le está pasando a los productores, porque en definitiva uno ve las reacciones sociales en las rutas, con las quejas y demás, pero no sabe lo que le pasa por adentro. ¿Qué indicadores ponderan ustedes a la hora de lograr qué variables ponderan a la hora de lograr un indicador que mida la confianza de los productores en el país? Sí, perfecto. Totalmente de acuerdo con lo que vos decís, porque incluso lo que decían, bueno, Kaplan y Norton, ¿no es cierto? Claro. Si bien era más a nivel microeconómico, pero ellos decían que lo que no se puede medir no se puede gerenciar. Por lo tanto, en definitiva, yo creo que todo hay que ponerle una métrica, porque si no quedan en cosas subjetivas o expresión de deseos. Entonces, mira, nosotros este trabajo, este proyecto, lo comenzamos en el año 2018 en el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, en función de un convenio académico que tenemos con la Universidad de Purdue en Estados Unidos, donde ellos, que son una de las mejores universidades de economía agrícola de Estados Unidos y del mundo, en el año 2015 lanzaron un proyecto con el mercado de Chicago, con el Chicago Mercantile Exchange, justamente para medir este indicador de confianza, porque en el fondo el indicador de confianza, ¿no es cierto?, es un intangible, es algo subjetivo, pero que sumado a factores objetivos son los que en definitiva definen decisiones, y fundamentalmente decisiones muy importantes, como decisiones de inversión que tienen impacto no solamente sobre la empresa, sino sobre el resto de la economía. Sí, que sobre la macroeconomía. La inversión es uno de los factores de la macroeconomía. Exactamente, ya nosotros entonces trabajamos con ellos, lanzamos este proyecto en el Congreso de APRESID en el 2017, y a partir del 2018, en forma bimensual, nosotros estamos calculando este índice. Este índice tiene 5 preguntas estructurales que se repiten permanentemente en todas las encuestas, y después tenemos 5 o 6 preguntas más bien coyunturales, que a veces tienen que ver con la estacionalidad, en qué momento del año la estamos preguntando, si es invierno, si es verano, si es cosecha fina, cosecha gruesa, y también cuando hay a veces algunos temas, llamémosle macropolíticos, que impactan sobre el sector. Entonces, las 5 preguntas terminan convalidando 2 indicadores, que la suma de los 2 después da el tercer indicador final. Uno que se llama el índice de condiciones presentes, que mide, una pregunta es cómo piensa el productor que está financieramente con relación
al año pasado. Y otra pregunta que le preguntamos también, si el productor piensa que hoy es un buen o un mal momento para realizar inversiones. Esas dos preguntas nos dan el índice de condiciones presentes, donde el índice, el número se elabora en función de porcentaje de respuestas positivas menos respuestas negativas más 100. O sea que un valor de equilibrio es 100, cuando está por arriba de 100 indica optimismo, cuando está por debajo de 100 indica pesimismo. Está bien. Después tenemos el índice futuro, en el cual tenemos distintos horizontes de tiempo. Le hacemos una pregunta preguntándole al productor si él cree que en los próximos 12 meses va a estar igual, mejor o peor que ahora. Le preguntamos también cómo piensa que va a estar el sector agropecuario en los próximos 12 meses. Y finalmente, una mirada de más largo plazo, cómo cree que va a estar el sector en los próximos 5 años. Entonces, Carlos, discúlpeme, Carlos, perdón. esa... Y ustedes ahí, disculpe que le interrumpa, y ustedes ahí le dan un puntaje para que él designe con un número, por ejemplo, del 1 al 10, en qué lugar cree que se encuentra o no. No, acá lo que nosotros le preguntamos directamente es, ¿usted cómo cree que va a estar? ¿Igual, mejor o peor? Nada más. Y son preguntas abiertas. Eso. Él responde como cree conveniente. Esa es una pregunta cerrada. Es decir, nosotros le preguntamos, ¿cómo cree usted que va a estar o que está hoy? ¿Igual, mejor o peor? Sumamos y eso nos da directamente el resultado. Está bien, perfecto. Bien. O sea, es una pregunta cerrada. Después tenemos algunas preguntas abiertas, pero esta es una pregunta cerrada. Ahora, como bien comentaban, hay una pequeña mejora, digamos, hay que ver cómo interpretamos el número de hoy. El número de hoy todavía está por debajo de 100 en los indicadores presente, futuro y obviamente como sumatoria de los dos el índice total. Esto depende cómo se mida, ¿no es cierto? Si uno lo mide históricamente, el índice está bajo porque el índice mayor se dio de confianza en el julio del año 2019. Allí, en ese momento, el productor, todos los índices daban una confianza del productor con muy arriba de 100. Tanto sea el total, que daba 137, con 158 daba más el futuro y arriba de 100 el presente. Vinieron las elecciones, las PASO, y esto se desplomó y después parecía ser que podía ser algo coyuntural, pero no. Directamente esto se fue desplomando totalmente hasta tomar un punto mínimo que se dio en junio del 2020, que ahí coincidió también cuando fue el primer problema fuerte con Vicentín y cuando el gobierno intentó de alguna manera crear esa nueva empresa testigo, intervenir Vicentín, etcétera. Yo creo que ahí fue el índice más bajo de toda la historia. Entonces, Carlos, podríamos arriesgar a decir que la oscilación del indicador no está tanto relacionado a las condiciones materiales en que se desarrollan los mercados, sino más bien a las expectativas políticas que se generan en un determinado momento histórico. Mira, sí, en principio sí, yo diría que hay una mezcla, ¿no es cierto? Porque esta recuperación que ahora tenemos evidentemente tiene elementos positivos y negativos. Los positivos tienen que ver con la microeconomía, tienen que ver con los buenos precios internacionales. Claro. Si bien estamos viviendo momentos de una enorme volatilidad, ¿no es cierto? Hoy repuntó un poco, pero los valores de los 600 y pico bajó, la soja cerró la semana pasada abajo de $600. 590. Hay una gran volatilidad de... Por eso, entonces hoy repuntó un poco, pero bueno, por eso, pero hay una enorme volatilidad. De todos modos, históricamente no son malos precios. Entonces, de alguna manera, el tema precios ha jugado positivamente. Ahora, también
yo creo que hubo muy buenos resultados con la campaña anterior de trigo, donde hubo muy buenos rendimientos a muy buenos precios. En soja, obviamente, la campaña va a ser una campaña floja, es decir, en definitiva se habla de 43, 44 millones de toneladas, que en definitiva es muy bajo, pero bueno, se compensa con los precios, y maíz se está hablando de unas 49 millones de toneladas, que es más o menos neutro. Es eso, sumado a los precios, da un escenario relativamente positivo. Como contra tiene un poco el precio de los insumos, pero había subido bastante el precio de los fertilizantes, ahora eso se está ajustando. Tenemos el famoso tema del gasoil, es decir, hay un combo de cosas, claro, ¿no es cierto? De cualquier manera, sí, hay algunos hay que sumarle que asume que no llueve, que el trigo está empezando a sufrir algún estrés hídrico. Totalmente de acuerdo, es como que el trigo ya se están achicando, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las estimaciones de área sembrada también, ¿no es cierto? O sea que bueno, no hay una sola variable, hay un conjunto de variables, pero yo diría que el productor en términos generales no está, puede haber algunos mejor que otros, ¿no es cierto? Pero no está mal financieramente, porque si uno analiza, el productor ha invertido bastante en maquinaria. Yo diría que es una forma también de desprenderse de los pesos, porque con el proceso inflacionario que hoy tenemos, evidentemente si uno tiene un mínimo excedente financiero no se quiere quedar en pesos, y por otro lado se ve también que hay una cantidad muy importante de soja aún de la campaña 21-22 sin fijar precio. Claro. Eso quiere decir que el productor, básicamente, generalmente todas las tarjetas bancarias vencen a fin de junio. Es como que, bueno, que va a cancelar las tarjetas ahora a fin de junio y le queda ese colchón, yo diría, de soja y de maíz. O sea que, en definitiva, que además, combo, perdón, es una renta dolarizada, porque mientras lo tenga en grano lo tienen dólares. Exactamente, es decir, si bien como es a veces un dólar muy particular, porque claramente cuando uno analiza lo que recibe el productor, tiene el impacto de las retenciones y a su vez tiene que liquidarlo al tipo de cambio oficial, o sea que bueno, directamente vos te cruzás a Uruguay y el productor uruguayo vende a 500 y pico dólares y dólares reales, ¿no es cierto? Cuando acá analizamos y decimos, bueno, la soja puede valer en manos 50.000 pesos y vos terminás vendiendo la soja a 250 dólares reales, o sea que bueno, pero de cualquier manera es algo dolarizado, porque bueno, se está viendo lo que hoy está pasando en el mercado cambiario también. Yo no sé si habrá expectativas de devaluación o algo de ajuste, pero claramente, es decir, hoy nadie quiere los pesos argentinos, lamentablemente. Entonces, bueno, hablábamos el mejor resguardo. Sí, por favor, continúe. Sí. No, por eso. Entonces, el mejor resguardo que puede tener el productor es quedarse en soja. Y, sí, claro. Entonces, eso le iba a decir, porque el panorama. Hablábamos el otro día en este mismo radio con el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y veíamos lo que pasaba con los créditos que se vuelcan al mercado. Banco Nación, Banco de Santa Fe, Banco Entre Ríos, hasta el mismo Banco de Córdoba está lanzando líneas muy convenientes con tasas subsidiadas de parte de los gobiernos, incluso con subsidio de parte de las empresas comercializadoras, y no hay maquinaria para vender. Entonces hay un stock de crédito disponible. Hay un stock de crédito disponible para que el productor financie sus campañas futuras, se modernice, incorpore tecnología, pero no hay stock. Entonces lo mejor que le conviene es quedarse con la soja a la mano. Totalmente de acuerdo, o sea, es así, ¿no es cierto? Y como bien decís vos, las fábricas de maquinaria realmente tienen eso y tienen lista de espera. Por eso digo, es una mezcla de cosas. O sea, si el productor ha invertido ya sea porque tiene excedentes financieros propios, porque una vez de pagar los costos le ha quedado algo, y porque también hay un sistema crediticio que lo ayuda. Pero como vos bien decís, y hay un tema clave que es la restricción de dólares para importar muchos insumos claves, y eso es el problema que están teniendo muchas de las empresas de maquinarias. Así que es un combo bastante muy complicado, pero bueno,
Sí. Usted hablaba hoy Bueno, hablaba de los agroquímicos. Bueno, básicamente la mayoría viene de Rusia, que tiene un excedente de gas que le permite fabricar todo lo que sean los fertilizantes. Y me da la impresión, tengo para mí, que en el futuro vamos a ver un campo más pobre, con menos inversión en el suelo, con menos tecnología. Bueno, sí, mira, eso básicamente una de las preguntas que hacemos es con relación a la próxima siembra de trigo y sí, primero independientemente del tema seca que claramente afecta muchísimo, pero también yo creo que había mucha incertidumbre para la próxima campaña porque en definitiva todas estas medidas o todo esto que anda dando vuelta de intentar desacoplar los precios internacionales, los precios internos, más otro tipo de cosas, hace que el productor pensaba usar menos tecnología también. O sea que lamentablemente la campaña próxima de trigo me parece que va a ser bastante inferior a la que vivimos actualmente. Y bueno, y después habrá que esperar el desarrollo de la gruesa, pero en definitiva la otra pregunta clave, y ahí estoy a algo que vos planteaste o que ustedes plantearon hace un rato, era que cuando uno le pregunta cuáles son los principales desafíos que enfrentan, los principales temores, amenazas, y claramente arriba de todo está el contexto político y el contexto económico, además del clima. O sea, claro, que es como que el productor tranqueras para adentro sabe qué hacer, sabe enfrentar las adversidades, realmente pone tecnología, pero lo que no puede manejar es todo el contexto macro, el contexto político, porque en definitiva se tiene la percepción de que siempre el campo es en última instancia el que tiene que terminar financiando el que todo para, eso, el que para la olla, el que para la olla. Exactamente, o sea que entonces es muy difícil a veces vos, por más que no estés del todo mal, ¿no es cierto? Financieramente, cuando encontrás un contexto así tan desfavorable, tu estado de ánimo no es el mejor. Carlos, la última, esperando que la sirena esa que se está escuchando atrás suyo no sea para usted, por favor. No queremos que lo detengan en vivo. Tengo una última pregunta para hacer. Ustedes están de algún modo captando el alma, el espíritu, todas las angustias que vive un productor y la transforman en un indicador material, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre confianza y expectativas? No, a ver, expectativas es una construcción mental que uno se hace sobre eventos futuros, ¿no es cierto? O sea que eso nosotros lo usamos mucho en los negocios cuando es construir escenarios. Entonces, las expectativas, que es un poco una percepción de lo que va a ser el futuro, las expectativas pueden ser optimistas, pesimistas o neutras. Es decir, uno decodifica la información de lo que quiere ver el futuro y ahí uno genera expectativas y en función de eso uno genera escenarios, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que yo tengo la expectativa de una seca y bueno, evidentemente esa expectativa de la seca me va a traer un escenario negativo en una serie de cosas. Eso es lo que son las expectativas. Como yo no conozco el futuro, yo uso determinadas herramientas para intentar predecir el futuro. Ahora, la confianza, la expectativa es algo bastante más, llamémosle, objetivo. La confianza es mucho más subjetivo, que es lo que de alguna manera apunta al corazón. Entonces, la confianza es un intangible que es clave en los negocios. Entonces, si yo confío es porque creo en algo, creo en lo que me dicen en cuanto a política económica, creo en lo que se va a hacer. Cuando pierdo la confianza es que no creo, eso es algo mucho más realmente subjetivo y eso es menos racional a veces incluso, y eso termina de alguna manera afectando la toma de decisiones. Bueno, nos concentramos en lo que ha sido la actividad primaria, básicamente, pero nos gustaría volver a llamarlo
en algún momento para hablar sobre la cantidad de agronegocios que tiene el país, las producciones alternativas. Aquí mismo en Santa Fe tenemos decenas de producciones que son rentables, que generan empleo, tecnología y demás. Así que si le parece bien, lo volveremos a llamar en algún momento. Doctor. Perfecto, un gusto. Realmente estamos en la misma provincia, así que entonces es un gusto poder hablar de temas de nuestra región. Muy amable, doctor Steiger. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande a ustedes dos. Hasta Gracias, luego. muy amable. Doctor Carlos Steiger, director MBA en agronegocios de la MBA. Estamos en Argentina. MBA. En agronegocios de la Universidad Austral.